El oído es un órgano sensorial compuesto por 3 cámaras que funciona como sistema auditivo para la percepción del sonido y como un sistema vestibular para el mantenimiento del equilibrio. Cada una de sus 3 partes, el oído externo, el oído medio y el oído interno, es un componente indispensable de los sistemas auditivo y vestibular. El oído externo y el oído medio reciben y transmiten la energía sonora hacia el oído interno, donde los receptores auditivos la transforman en un impulso eléctrico. Los receptores sensoriales del sistema vestibular responden a la gravedad y al movimiento de la cabeza. Son los encargados del sentido del equilibrio y contribuyen a coordinar los movimientos de la cabeza y de los ojos. Oído externo. El pabellón auricular es el componente externo del oído que recoge y amplifica el sonido. El pabellón auricular, o más bien conocido como oreja, es el apéndice oval que se proyecta desde la superficie lateral de la cabeza. Su forma es característica y es determinada por una estructura de sostén interna de cartílago elástico. La oreja está cubierta por una piel delgada con folículos pilosos, glándulas sudoríparas y glándulas sebáceas. El conducto auditivo externo conduce el sonido hacia la membrana timpánica. El conducto auditivo externo es un espacio tubular lleno de aire que sigue un trayecto con forma de S, unos 25 milímetros, y termina en la membrana timpánica, o en el tímpano. La pared del conducto se continúa externamente con el pabellón auricular. Las glándulas ceruminosas, que son tubulares enrolladas, se asemejan bastante a las glándulas apócrinas de la región axilar. Su secreción se mezcla con la de las glándulas sebáceas y con las glándulas escamadas para formar el cerumen o la cera. Las 2/3 partes mediales del conducto se encuentran dentro del hueso temporal. Ambas partes del conducto están revestidas por piel, que también continúa con la de la oreja. La piel de la porción lateral, o sea, la porción externa, del conducto contiene folículos pilosos, glándulas sebáceas y glándulas ceruminosas, pero carece de glándulas sudoríparas. Y nos vamos a preguntar para qué sirve el cerumen o la cera. La cera provee el medio para evacuar la descamación de células del estrato córneo, lo cual va a evitar su acumulación en el conducto. El cerumen lubrica la piel y recubre los pelos del conducto para impedir la entrada de partículas extrañas en el oído. También provee protección antimicrobiana contra las bacterias, hongos e insectos. Pero cuidado, porque si dejamos excesos de cerumen en nuestro oído podemos causar hipoacusia de conducción. El oído medio o cavidad timpánica es un espacio lleno de aire localizado en la porción petrosa del hueso temporal. Este espacio se comunica a través de la trompa auditiva o trompa de Eustaquio con la faringe. La cavidad timpánica tiene una cubierta de tejido escamoso simple que se continúa con el recubrimiento interno de la membrana timpánica. En la cercanía de la abertura faríngea se encuentran las células caliciformes y tejido linfoide. Durante la deglución, al sonarse la nariz y al bostezar, se abre el orificio de la trompa auditiva en la faringe y permite que se equilibre la presión del aire en la cavidad timpánica con la del meato auditivo externo. El martillo, yunque y estribo están unidos por una serie de articulaciones sinoviales recubiertas de epitelio escamoso simple. El martillo se une a la membrana timpánica con el yunque interpuesto entre él y el estribo que se inserta en la ventana oval. Dos músculos esqueléticos pequeños, que son el tensor del tímpano y el estapedio, ayudan a mover la membrana timpánica y los huesecillos. Las vibraciones de la membrana timpánica ponen en movimiento los huesecillos de la amplificación, la oscilación para vibrar la membrana de la ventana oval, poniendo así en movimiento el medio líquido de la división coclear del oído interno. El vestíbulo es una cavidad ovalada en el centro del laberinto óseo situado entre la cóclea y los conductos semicirculares. El vestíbulo es una cavidad ovalada en el centro del laberinto óseo situado entre la cóclea y los conductos semicirculares. Tiene 2 perforaciones en la pared externa, la ventana oval, en la que se inserta la base del estribo, y la ventana redonda. Dentro del vestíbulo se encuentran 2 regiones del laberinto membranoso, el sáculo y el utrículo, conectados por el conducto utrículo-sacular. Tanto el sáculo como el utrículo tienen máculas, regiones donde se encuentran las células pilosas.
que son engrosamientos del epitelio sensorial, y otolitos, cristales de carbonato de calcio, que se encuentran en la membrana otolítica, situada en la superficie apical de las células pilosas de las máculas. Las células pilosas son las responsables de la detección del movimiento de la cabeza respecto al cuerpo. La cóclea es una estructura espiral que gira sobre un eje óseo llamado modiolo. Dentro de este se encuentra el ganglio de Corti. El modiolo proyecta una lámina ósea espiral que sostiene al conducto coclear. Existen dos tipos de células en el órgano de Corti, las células de sostén y las células neuroepiteliales. Las células de sostén incluyen a las células pilares internas y externas. Estas están en forma de I alargada, forman las paredes del túnel interno y apoyan a las células vellosas del órgano de Corti. Células falángicas internas y externas. Son células cilíndricas altas unidas a la membrana basilar en forma de copa. Contienen el espacio de Nouel y se comunican al túnel interno. Las células del borde delinean el borde interno del órgano de Corti. Las células de Jensen. Estas definen el borde externo del órgano de Corti. En la lámina basilar se encuentran las células de Claudius y Butcher, que se desconoce su función. Las células neuroepiteliales incluyen a las células vellosas internas. Estas son cortas y de núcleo central. Tienen estereocilios en forma de V que hacen sinapsis con fibras aferentes de la porción coclear del nervio vestibulo-coclear. Las células vellosas externas se apoyan en células falángicas externas y en hileras de 3 sobre el órgano de Corti. Son cilíndricas y alargadas con un núcleo basal. En la porción basal hacen sinapsis con las fibras aferentes y eferentes. En su porción apical hay 100 estereocilios en forma de W.